Lucas capítulo 10, verso 17 al 20 vamos a leer. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nadie los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces decíamos que registro es donde está asentado, ¿verdad?, todos los ciudadanos de este país o de cualquier país. Ese es un registro. Registro es aquel que también hace la jovencita, la niña o el joven en un librito que se llama diario, ¿verdad? En ese librito que se llama diario, a veces las mujeres adultas también lo hacen, o las personas adultas. En ese cuadernito escriben todo lo que les pasó en el día, y ahí van guardando las memorias de los momentos alegres y de los momentos tristes, ¿verdad? Y de repente por ahí en un cajoncito ahí guardan ese librito y lo cuidan como que nadie lo saque, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, empezó a llamar a hombres para prepararlos, para enviarlos a predicar el Evangelio. Y cuando Él los llamó, Él también los capacitó y les dio autoridad. Aquí es donde hay algo que nosotros tenemos que poner atención, porque la autoridad que recibimos de Dios no es para ejercer, ¿verdad?, entre los seres humanos como estamos acostumbrados en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Ahorita ya vemos que ya hay gente buscando, peleando, discutiendo entre ellos para buscar un poder en la nación de México, en cualquier país, porque quieren estar en un lugar de poder para ejercer un dominio, un poder sobre los mexicanos. Ahora bien, los que hemos creído en Cristo Jesús, también el Señor nos capacita y nos da autoridad, pero la autoridad que nosotros recibimos es sobre los espíritus inmundos, sobre todo lo que tiene que ver con lo que el hombre no puede tratar. ¿Por qué le digo con lo que el hombre no puede tratar? Porque un hombre sin la autoridad de Dios no puede tratar asuntos espirituales. Por más que lo intente, no puede, porque el enemigo no le va a obedecer. Dios es maravillosamente bueno con nosotros, porque si nosotros le hemos conocido, si le hemos entregado nuestra vida, si nosotros le servimos a Él de corazón, nosotros tenemos que saber que Dios está dispuesto a darnos una autoridad. ¿Una autoridad para qué? ¿Para que nosotros compitamos entre nosotros mismos o nos peleemos por alguna posesión? No, esa no es la clase de autoridad que Dios da. Aquí es donde la iglesia tenemos que aprender, porque de repente por ahí nos confundimos. Y si no hemos sido instruidos adecuadamente, pues vamos a andar pensando que nosotros tenemos alguna autoridad de parte de Dios, porque oramos por los enfermos y los enfermos sanan, porque reprendemos a Satanás donde está metido y Satanás y los demonios salen. Pensamos que nosotros podemos o hay personas que llegan a pensar que porque hacen eso, ellos tienen el poder, ellos tienen la capacidad. Ciertamente Dios nos da esa autoridad. Ciertamente Dios nos ha
nos ha delegado esa autoridad. Y déjeme decirle que si usted siente que no la tiene, el Señor está dispuesto a dársela. Solamente hay que buscarle en espíritu y en verdad, estudiando su palabra en plena comunión con Él, y el Señor le va a respaldar. Eso se llama respaldo. Lo que el Señor nos da, la autoridad. Por ejemplo, para predicar el hombre necesita una autoridad. El hombre puede predicar, pero si no lleva la autoridad de Dios, el respaldo de Dios, no surge nada. ¿Por qué no surge nada? Porque son palabras vacías. Pero cuando tienen la autoridad de Dios, ahí es cuando surge un efecto en nuestros corazones. Amén. Los discípulos, aquellos 72 que el Señor había mandado de 2 en 2, el Señor les dio autoridad. Y llega el momento que ellos regresan muy contentos, muy felices, ¿verdad? Como cuando usted va del culto muy alegre porque sintió la presencia de Dios. Va feliz. Y llega a su casa y llega compartiendo que va contento porque el Espíritu Santo tocó su corazón. Pero lo que llama mi atención es la observación de Jesús. Y aquí es donde yo quiero que pongamos atención todos. Porque todos buscamos un milagro de parte de Dios. Todos quisiéramos que Dios nos usara haciendo maravillas y haciendo muchas cosas. Y déjame decirle, Dios está dispuesto. Pero hay algo más valioso que echar fuera demonios. Hay algo más valioso que orar por los enfermos y los enfermos sean sanos. Hay algo más importante que eso. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Esa es una bendición y es un privilegio de Dios el que lo tengamos. Pero lo que realmente es una bendición es lo que dice Jesús. ¿Qué dice la palabra? A ver, ¿cómo vinieron los discípulos? Los gozosos, ¿verdad? Contentos, alegres. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Jesús está confirmando y les dice: es verdad. Yo vi lo que ustedes, cómo Satanás era expulsado de donde ustedes lo reprendían. Yo vi cómo Satanás sale y se va de donde ustedes hicieron las cosas que hicieron. Pero luego, ¿qué más dice? Eso es lo que quiero que pongamos atención, porque este es el centro de la predicación del día de hoy. El verso 20, ¿qué dice? Oiga bien: pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten. Esto me llama la atención, porque que los espíritus se sujeten a nosotros es una bendición. Pero muchas veces nosotros nos emocionamos con eso y perdemos de vista lo más importante. O sea, ¿qué es lo más importante según lo que estamos leyendo? Que nuestros nombres, que tu nombre, hermano, que tu nombre, hermana, esté en el registro de Dios. Ahora bien, pregunto a usted que está aquí en este momento y a usted que está ahí en casita: ¿cómo sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro, allí como dice el Señor Jesús? Veamos que el Señor está hablando con estos 72 que había mandado de 2 en 2. Ahora vienen de vuelta y el Señor les está diciendo a ellos y hoy a nosotros: pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en el cielo. Oiga, esto es lo que llama mi atención. Porque no todos los seres humanos que vivimos en la tierra tienen la bendición y el privilegio de que sus nombres estén escritos en los cielos. Hoy vamos a comprender esto. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, conocía bien esta parte del evangelio. Vaya conmigo a Filipenses. Hoy vamos a aprender. Trajo su Biblia, ¿verdad? Filipenses 4:3. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en la evangelización. Escuche bien:
está hablando de dos mujeres. Dos mujeres que habían sido compañeras del apóstol Pablo en cuanto a la evangelización en Filipos. Estas mujeres habían sido instrumentos útiles, o fueron instrumentos útiles en ganar almas para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en la evangelización, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están, oiga bien, ¿en dónde? En el libro de la vida. El apóstol Pablo estaba consciente y estaba seguro que Dios tiene un registro en el cielo, en gloria, de los hombres y las mujeres que decidimos seguirle a Él, que decidimos servirle a Él. Y aquí con estas hermanas hay un problema. Estaban peleándose después de andar muy contentas evangelizando y ganando almas. Después de un tiempo, como surge, ¿verdad? Después que nos conocemos demasiado, empezamos a tener roces. Y había el problema, estaba el distanciamiento, estaba peleándose entre ellas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al pastor de esta iglesia, le dice: quiero que te encargues de estas dos mujeres, porque por ahí sé que andan peleando entre ellas, pero son mujeres que sirvieron en la obra conmigo. Son mujeres que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí es donde yo quiero que en esta tarde pongamos atención. Porque si usted le entregó la vida a Jesús y camina con Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida. Juan capítulo 1 verso 12. Gloria a Dios, si gusta lo leemos. ¿Qué dice? Ese es un verso conocido. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué le traje a este pasaje de la Escritura? Porque cuando usted le entregó la vida al Señor Jesús, cuando usted confesó a Jesús como su Señor, cuando usted se arrepintió de sus pecados y le entregó a Jesús, le pidió a Él que le perdonara sus pecados, allí usted recibió la potestad ¿de qué? De ser hecho hijo de Dios. A ver, antes éramos creación de Dios. Ahora cuando recibimos a Jesús, ¿qué pasamos a ser? Hijos de Dios. Por eso es importante, porque en ese momento se registró tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Jesús todavía está dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y todavía se está registrando la vida de hombres y mujeres que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús. Porque no se es hijo de Dios por pertenecer a la iglesia de Cristo, Camino de Santidad, o Asamblea de Dios, o Príncipe de Paz. No se es hijo de Dios por eso. Se es hijo de Dios por tener a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta es la bendición más grande que tenemos. Por eso debemos de alegrarnos. Por eso debemos de gozarnos. Dele gloria al Rey, pero de verdad. Porque esta es la bendición más grande. Jesús conociendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, los demonios se les sujetan a otras personas, pero no todas las personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que entender los seres humanos.
Porque los seres humanos creemos que por pertenecer a una organización o por rezar cierta cosa o por ir a cierto lugar, ya nuestros pecados van a ser perdonados o somos hijos de Dios. No, Señor, porque me hayan echado agua bendita no soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Ahí lo dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Por eso era la preocupación del apóstol Pablo con aquellas dos mujeres de Filipos. ¿Por qué? Porque es una bendición que nuestros nombres, que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Es la bendición más grande, hermano. Yo no sé cuánto valoras tú lo que el Señor te ha dado. En la mañana el pastor Armando hablaba: no descuides lo que has recibido. Hermanos, hemos recibido muchos dones, sí, pero sobre los dones hay algo más grande. Hay algo más importante por lo que debemos de preocuparnos los cristianos, que es que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. ¿Me entiende? ¿Por qué digo permanezca? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Cómo se llama el papelito que se saca después en el registro civil? Acta de defunción. ¿Qué significa eso? Que esa persona ya no existe. Hasta ahí, hasta el día que murió el día tal, a la hora tal, hasta ahí se cortó. Ya no hay más registro de esa persona. Y la Biblia bien lo dice: la vida del hombre es como la hierba del campo. Por la mañana florece y por la tarde el sol la azotó el viento y todo el calor, y se murió la hierba y no quedó. Y Eclesiastés dice que el hombre se muere y ya no hay más memoria de él, y ya no tiene nada que hacer aquí entre los vivos, porque se paró el registro de toda persona que se murió. Y eso que dicen por ahí los que celebraron Halloween, que vinieron la noche del 31, lo que llegaron fueron los espíritus de maldad, porque el muerto ya no puede salir de donde está. El muerto está muerto y se va a levantar hasta que Cristo venga, o cuando el Señor le haga juicio a las naciones. No antes, no después. Ese es el problema que tenemos. Pero bueno, sigamos, porque ese no es el punto hoy. Entonces, la bendición más grande es que nuestros nombres estén en el registro eterno de Dios. ¿Por qué digo registro eterno de Dios? ¿Por qué? Porque allí estará siempre tu nombre, si permaneces en Cristo. Y si no, puede ser borrado. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Y quién puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? El Señor Jesús. Porque Él es el que lo escribe. Él es el que te da la autoridad, el poder, el derecho de ser hijo de Dios, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No somos nosotros, es Jesús con su obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor, porque por esa sangre tus pecados y mis pecados fueron perdonados. Y a partir de ese momento que nosotros entregamos nuestra vida a Él, nuestro nombre lo escribió en el libro de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Y por eso ahora somos hijos de Dios, porque hay un registro en gloria que fue dado por el Señor Jesús, que pertenecemos a la familia de Dios. Mire qué hermosa familia somos, a la familia de Dios. ¿Se goza o no se goza por eso? Amén. Moisés conocía bien esto. Los siervos de Dios, nosotros como hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios, tenemos que conocer esto. Éxodo capítulo 32. Moisés sabía lo que Dios podía hacer con su nombre. Tenemos la bendición hoy de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Dios quiere tenerlo ahí para siempre. Pero luego viene la parte que nos corresponde a nosotros. Veamos qué dice aquí la palabra. Hay un problema
con el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el problema? Que se habían hecho becerros de oro. Amén. Y luego aquí dice la palabra, Éxodo 32:32, que les perdone su pecado, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que ¿qué? Al que peque contra mí. Wow. ¿Sabe? Yo estaba estudiando ayer. Después de llegar de acá, reposé un ratito y me pongo a estudiar. Y ya vamos a ir al punto, allá vamos a ir al pasaje donde el Señor tocó mi corazón para poder hablar de esto este día. Pero veamos lo que dice Moisés. Moisés es aquel siervo de Dios que Dios lo escogió para que fuera y liberara a Israel de la cautividad del faraón de Egipto. Y ya cuando están en las faldas del monte Sinaí, Dios llama a Moisés y lo tiene 40 días allá arriba en completo ayuno, en relación con Dios. Y durante esos 40 días al pueblo se le hizo una eternidad. Y pensaron que Moisés ya no iba a volver. Y entonces dijeron a Aarón, el sumo sacerdote, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Total es que hicieron su becerro de oro. Y en la celebración de la inauguración, de la entronación del becerro de oro, empezaron a echarse los tequilas, el whisky, la cerveza, la caguama, dicen ustedes aquí en México, ¿verdad? Empezaron a tomar y a tomar y a tomar porque estaban en la fiesta, y empezaron a bailar, y empezaron las mujeres y los hombres a tener sexo ahí en plena fiesta. Y no solamente, un hombre no dice que eran orgías. ¿Usted que sabe que es una orgía? Es donde hay un grupo de personas, hombres o mujeres, o hombres con hombres y mujeres con mujeres, todos a la vez, en el mismo desenfreno sexual, donde no hay una pareja como tal, sino que un grupo de hombres ahí desenfrenados. Eso pasó el día de que Dios se airó. Y entonces Dios dice a Moisés, Moisés, ve a ver lo que está haciendo tu pueblo. Y entonces Moisés baja y ve todo lo que está pasando, y tira las tablas Moisés y las rompió. Y después viene la intercesión de Moisés. Y es lo que estamos leyendo acá. El pecado del pueblo era tan grande que Dios había decidido matarlos a todos. Para que me entiendas. Destruirlos a todos. Y es cuando Moisés dice, Señor, perdona a tu pueblo. Aquí yo veo un atrevimiento de Moisés muy grande. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en juego su vida eterna. Él sabía que no estaba hablando con una persona igual que él. Él sabía que estaba hablando con el Dios eterno. ¿Cuántos sabemos que el Dios eterno es nuestro Dios? Entonces él expresa y le dice, ¿qué dice? Que les perdone sus pecados, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. ¿De qué libro estaba hablando? Del libro de la vida. Moisés sabía que Dios tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Qué precioso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender y darnos cuenta que nuestras acciones también están siendo escritas delante del Dios de los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros no nos olvidemos que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario
es tan poderoso que tiene poder para convertirnos en hijos de Dios, pero es tan peligroso jugar con lo que Jesús hizo en la cruz, porque nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. El problema es que eso no lo decides tú, ni lo decido yo. Eso lo decide Dios. ¿Por qué? Por nuestra conducta o comportamiento, o por el valor que le demos a lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo el Señor en la cruz del Calvario por ti? Dio su vida completa por ti. Y yo sé que hay necesidades, yo sé que tenemos problemas y todos queremos que Dios nos ayude, y Dios nos va a ayudar. Pero por lo que nosotros debemos de estar buscando al Cristo de la gloria es porque nuestro nombre permanezca en el reino de los cielos. Porque cuántos han muerto y sus nombres no aparecen en el libro de la vida. ¿Y qué crees que va a pasar con ellos, o ya pasó con ellos? Estarán separados de Dios por la eternidad. Estarán acompañando al diablo en el infierno por la eternidad. Mientras que tú y yo íbamos para allá, pero a Dios le plació llamarnos en Cristo Jesús y hacernos sus hijos para que nosotros vayamos a su gloria. Bendito su nombre para siempre. El problema es que la iglesia está siendo inundada de apostasía. Y ya el verdadero evangelio de Cristo se ha dejado de predicar mucho, y se está predicando un evangelio progresista. Un día te voy a hablar de lo que es eso. Un evangelio progresista, donde todos tienen que buscar progresar en el evangelio. Y en buscando progresar se puede aceptar toda corriente. Y se está diciendo que la Biblia ya no toda es palabra de Dios. Ese es el evangelio progresista, y multitudes van detrás de ese evangelio. Pero déjame decirte, el Señor bien dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios si estás aquí y crees que vas al reino de los cielos. Entonces Moisés estaba consciente y seguro de que su nombre estaba escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Te pregunto a ti, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 60, o lo leo yo mejor para que no nos hagamos bolas. El Salmo 69 verso 28 dice: bórralos del libro de la vida, que no queden registrados entre los justos. ¿Sabes de quién está hablando ahí? De los malos, de los pecadores, de los lujuriosos, de los pleitistas, de los envidiosos, de los idólatras, de los fornicarios. Y podemos mencionar muchas cosas aquí. Y el salmista también sabe que Dios tiene un registro de sus santos, de los que han creído en Él, de los que le adoran. Pero también sabe que Dios puede borrar al hombre y a la mujer del libro de la vida. Aquí es donde yo quiero que usted ponga atención. Porque no creamos que solo porque cantamos y predicamos, ofrendamos o diezmamos, nuestro nombre va a aparecer ahí. No. Mire lo que dice acá: bórralos del libro de la vida, que no queden registros entre los justos. ¿De quién está hablando así? De los que no hacemos, o los que no hacen la voluntad de Dios. Hermanos, servir al Señor es una bendición, y que nuestros nombres ya estén ahí es una bendición. Pero estamos viendo que Moisés pide que se borre su nombre, si no perdona al pueblo. Y David está diciendo: Señor, borra a los malos del libro de la vida, que no queden ahí. Y usted me puede argumentar y decir: no, pero el Señor no les hizo caso. Mira lo que dice Apocalipsis, para que entendamos por qué Pablo estaba preocupado por las dos hermanitas, aquellas que andaban ahí peleando en la iglesia. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta es la iglesia de Sardis. Y se cree que esta iglesia representa a la iglesia actual. O sea, la conducta que tenía la iglesia de Sardis prácticamente es la conducta de la iglesia actual. Ojo, dice acá, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién es ese? Es Jesús. ¿Qué más dice? Yo sé todo lo que haces. Wow. Ojo. Pensemos, hermanos. Aquí es donde me puse a pensar. Creo que a lo mejor algunos lo sabemos, pero no todos. Y si lo sabemos, se nos olvida muy luego. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Mire que lo que estamos leyendo no está en tiempo pasado ni en tiempo futuro, está en tiempo presente. Dice, yo conozco todo lo que haces. O sea, la gente piensa que puede burlarse de Dios. Y lo peor es que los cristianos también, el enemigo nos ha hecho creer que podemos engañar a Dios. Que con que no me mire el pastor, ese no es el problema. Con que no me mire el ministro de la iglesia, ese no es el problema. Con que no me mire el sacerdote, ese no es el problema. El problema es más grande que ese. Porque si tú te has dado cuenta, en todas las carreteras de la Ciudad de México hay cámaras. Y casi en todas las carreteras hay cámaras. Y hay una persona que está viendo en una pantalla por allá todas las cámaras de la ciudad. Y está viendo qué carro pasó. Ese carro lo pueden seguir en toda la ciudad por las cámaras. Para que te des una idea. Dios está diciendo aquí donde estamos leyendo, el Señor Jesús, yo sé todo lo que haces. Wow. Dice Dios, yo conozco cuando mentiste. Yo conozco cuando estás haciendo mal. Yo te veo cuando tú vas al motel con la mujer que no es tu esposa. Yo te estoy viendo cuando vas al motel con el hombre que no es tu esposo. Yo estoy viendo todo lo que haces. Yo estoy viendo cuando tú cometes injusticia en tu familia y en todas las personas. Yo estoy viendo todo. Es decir, para que tengamos una idea, Dios está viendo todo nuestro caminar, las 24 horas del día. Jovencitos y jovencitas que andan con pensamientos lujuriosos ahí, Dios los conoce. Jovencitos o jovencitas que andan viendo pornografía por ahí y que su papá no sabe y su mamá no sabe. No hay problema porque no se han dado cuenta. Date cuenta que hay alguien que sí lo sabe y es Jesús. Se hizo un minuto de silencio en el reino de los cielos, ¿verdad? Dios dice, quiero que sepas que yo lo sé todo. Yo sé cuando te pones a platicar ahí y a comerte a medio mundo con la otra o el otro que anda por ahí. Ese no es el problema, que lo sepa. El problema es qué pasa después. Sigamos leyendo, ¿qué más dice? Leamos, no les dé miedo, que no, ahorita no van a caer rayos del cielo. Ahorita está la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué dice? Yo sé todo lo que haces y que estás muerto. Pregunto, ¿con quién está hablando? ¿Con iglesia o con inconversos? ¿Con sus seguidores o con los seguidores de la Santa Muerte? ¿Con quién está hablando? Está hablando con nosotros. Porque aquí este es un mensaje a la iglesia de Sardis. Y es para la iglesia actual. Entonces, ahorita que usted está notando ahí, el Señor lo está viendo. Y si usted está texteando con la otra muchacha aquí en la iglesia, el Señor lo está viendo. Y sé que estás
muerto. ¿De qué muerte está hablando ahí? Porque la muerte espiritual también se le conoce como sueño. Entonces aquí no está hablando de muerte definitiva. Está hablando como en un estado de sueño, dormido, que cree que está bien, que piensa que está bien porque va a la iglesia, lee la Biblia, que cree que está bien porque sirve en la iglesia, porque por ahí hacemos algo en la iglesia, creemos que estamos bien. ¿Qué dijo el Señor a los 72? No se alegren porque los demonios se sujetan. No se alegren porque ustedes son muy bendecidos y tienen todo el respaldo de Dios. No se alegren por eso. Entonces, ¿por qué me alegro, Jesús? Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero pastor, pero Señor, si yo he oído a otro pastor por ahí decir que no importa, una vez salvo, siempre salvo. Hijo, ¿qué dice mi palabra? Pero Señor, yo he oído que la gracia, siempre gracia. ¿Qué dice la palabra? Ese es el asunto. El apóstol Pablo por eso dijo: temo que a mi partida muchos sean engañados. Pero les digo, dice, que si un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio que el que yo les he anunciado, ese es lo anatema. Ese no viene de parte de Dios. Oiga, hermano amado, hoy hay muchos ángeles de Satanás predicando en púlpitos y no están predicando el evangelio de Cristo. Están entreteniendo a la gente como nunca. Decía el hermano en la mañana, el Halloween se celebró como nunca este año. Y yo lo vi como nunca. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que como nunca también iglesias celebraron Halloween. Sé de una que no te voy a decir, pusieron un ataúd ahí enfrente. No te voy a decir quién es porque algunos de los jóvenes lo siguen. Y dicen que es para atraer a los jóvenes y a los inconversos. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo tiene Cristo y Belial? Por eso estamos dormidos la iglesia, porque a todo le decimos que sí, porque lo dijo un fulano famoso. A mí qué me importa el famoso, lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice: yo veo todo. Tienes nombre de que vives, dice la Reina Valera, pero estás muerto. ¿Sabes por qué dice tienes nombre de que vives? Te llamas cristiano, vas a la iglesia, cantas, ofrendas, predicas, sirves en la iglesia, pero estás muerto. ¿Me entiendes, hermano? Estás muerto, dice Dios. ¿Por qué Dios dice estás muerto? Porque para el Señor su iglesia tiene que estar despierta. No solamente alabándole, no solamente sirviéndole, sino guardándose como aquella mujer se guarda para aquel hombre que va a ser su marido y no deja que nadie más la mañosee. Así tiene que estar la iglesia, no jugando con el diablo, vistiéndonos aquí de demonio y otro día aquí de muy angelitos. No se puede. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Mire lo que dice la palabra. Dios es bueno y su amor es tan grande que por eso nos da su palabra. Mira lo que dice acá. Yo sé, aunque pareces estar vivo. ¿Por qué dice pareces estar vivo? ¿Por qué dice apareces estar vivo? Porque somos unos angelitos aquí dentro de la iglesia y cuando nos ven y cuando no nos ven, oh Dios, y cuando no nos ven,
A ver, jovencitos, jovencitas, ¿qué hacen cuando papá y mamá no los ven? Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sabe qué significa eso? A lo mejor algunos lo hicimos cuando trabajábamos, ¿verdad? Se va el jefe. Ay, como que hay un pequeño relax, ¿verdad? Ay, me siento un ratito, ya se fue el jefe. Y llega el jefe, oye que sonó el carro, se oyó un motor de carro y todos se asoman. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí pasa en la iglesia a veces. El pastor ya llegó y salen corriendo todos como si nada, ¿verdad? El problema no es ese, porque yo me divierto viéndolos correr. El problema es que arriba del pastor está el pastor de pastores. Y el Señor, y él dijo: no temáis al hombre, sino más bien temed aquel que tiene el poder, la potestad, la autoridad de borrar tu nombre del libro de la vida. Y ese no es el pastor, él es Jesús el que puede hacer eso. Cuando tú y yo, mis amados hermanos, tomamos en poco la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: tienes nombre de que vives, si te llamas cristiano, tienes una Biblia de estudio, Thompson y toda la cosa, y todos los diccionarios, si tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Pero por qué estoy muerto, Señor? Porque tiene años que ya no tenemos una intimidad tú y yo. Porque tiene meses, días que ya no te he visto en mi presencia. Tienes meses, días practicando el pecado y estás vivo todavía porque te llamas cristiano, pero estás muerto, estás dormido. ¿Y qué dice el verso que sigue? Sigamos leyendo. Mantente vigilante, dice una versión, despierta. Oh Dios. Y eso es lo que movió mi corazón, que Dios diga: despiértate, hijo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él en espíritu y en verdad, y le sirvamos a Él. Aunque no nos sane la enfermedad, sigamos sirviéndole a Él de corazón. Aunque no crezcamos financieramente, sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más grande, porque nadie puede dar un centavo para que su nombre lo escriba el Señor en su libro, sino que Él voluntariamente lo escribe cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso es importante entender que Jesús es el que puede escribir el nombre tuyo y el que puede borrarlo también. Cuando no despertemos del letargo espiritual en que hemos caído, cuando no despertamos y no avivamos lo que el Señor, no valoramos lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La vida eterna. Nos ha perdonado, te perdonó tus pecados. Todo lo que hiciste el Señor te lo perdonó, y ahora tu nombre aparece como un hombre santo, como una mujer santa en el libro de la vida por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Puedes darle gloria a Dios. Eso no lo hizo el pastor que te llevó el mensaje. Eso no lo hizo la persona que te llevó el mensaje. Eso lo hizo Jesús cuando tú le entregaste la vida a Él. Amén.
Y si usted está aquí y usted que me está viendo en casa no le ha entregado la vida al Señor, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero hoy Jesús puede escribir su nombre en el libro de la vida, porque si usted le recibe, se arrepiente de su pecado, el Señor lo recibe. No hay pecado que Dios no perdone. Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es la única que no perdona. De ahí todo pecado le es perdonado al hombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer en lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Ojo, porque si tú dices, estás leyendo la palabra conmigo y dices, pero yo no pienso así, esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás poniendo en duda lo que el Señor dice. Cuando el hombre sabio y la mujer sabia no es la que pone entredicho lo que dice la palabra, sino la acepta, la recibe, y aunque le toque, que le duele el alma y el corazón, y aunque le toque humillarse, ese sí es un hombre sabio o una mujer sabia. ¿Por qué? Porque está buscando que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Sigamos porque el tiempo avanza y olvídese. Mantente vigilante y afirma todas aquellas que están a punto de ¿qué? De morir. Todavía hay algo que te tiene vivo, que por lo menos todavía crees en Jesús. Pero eso no es suficiente. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Afirma todo aquello que está a punto de morir. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Aquí está hablando de nuestras acciones, de lo que tú y yo hacemos. De eso está hablando ahí. El problema es que nuestras mejores obras, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia delante del Señor. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Estar conscientes que necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida y corregir aquellas cosas que nos están matando espiritualmente. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice al pastor de la iglesia en Filipos, compañero mío, te encargo esas dos mujeres? Porque el pleito entre nosotros nos va opacando y nos va matando espiritualmente. Y si nosotros no despertamos, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Porque nosotros no fuimos llamados para pelearnos entre nosotros mismos. Ciertamente cada uno piensa y tiene su libertad, pero cuando se trata de que estemos en paz, como dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos, no solo con unos, con todos, con todos, con todos. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos. ¿Me entiendes? Si mañana quieres pelear conmigo, acuérdate, estemos en paz con todos. Porque hay personas que pelean con uno y uno ni sabe ni por qué. Pero en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos. ¿Qué más dice la palabra? Voy terminando. Haz memoria de lo que has recibido. Ojo. Haz memoria de lo que has recibido. Pregunto, ¿qué recibimos? ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Qué has recibido de Dios? El Señor dice, haz memoria. Acuérdate que has recibido de Dios, hijo, hija, acuérdate. Pero ¿por qué, Señor? Acuérdate, hijo, hija, que has recibido de Dios. No pienses en el carro, no pienses en la familia, piensa en algo más mayor que eso. El perdón de tus pecados.
es más grande que el valor de la familia? La gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántas familias se destruyen y no han sido alcanzados por la gracia de Dios? Y tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios. Por eso el Señor dice acá donde estamos leyendo: haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo ¿en qué? En práctica. ¿Qué es lo que tenemos que poner en práctica? Lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? La vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué hemos oído? A ver, ¿qué hemos oído, hermanos? Hemos oído que Jesús viene pronto. Hemos oído que Jesús está a las puertas. Pues hagamos memoria de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque mire lo que dice después. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendrá sobre ti como ladrón en la noche. ¿Sabes cuándo va a llegar un ladrón a robarte? No. Nadie sabe el día y la hora, pero yo sé que mi Señor vendrá. Y aquel que le espera recuerda lo que ha recibido, y no importa lo que tenga que soportar, lo soporta por amor a Cristo, porque desea y anhela estar en su presencia. El Señor va a venir, y cuando Él venga ya no habrá oportunidad, porque es más, no lo van a, cuando sucede el arrebato, en el momento que levante a su iglesia, va a ser en un instante que nadie lo espera. Va a ser en un momento que posiblemente tú estás ocupado en tu casa, las hermanas cocinando, haciendo la mamila para el bebé, o posiblemente en la oficina, bien ocupado ahí en el trabajo, bien metido en el trabajo. Pero si se guarda para el Señor, de allí el Señor lo levantará. La niña o el joven tal vez en la escuela, allí respondiendo el examen o escuchando al maestro, cuando el Señor lo levanta y se lo lleve a su presencia. Por eso dice: no sabes a qué hora. Va a ser como ladrón en la noche. Ladrón nos espera. Jesús no es ladrón. Él viene a llevar lo suyo, lo que Él redimió con su sangre, y los que le esperan. Amén. Entonces Jesús viene, y viene por una iglesia, bien lo dice la Biblia, sin manchas y sin arrugas. Y nosotros sabemos dónde le estamos fallando al Señor. Y es momento de decirle: Señor, como el salmista, ¿verdad? Ese hombre siempre me dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, y renueva dentro de mí un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. ¿Por qué el salmista dice esto? Porque él no quiere estar lejos de la presencia de su Dios. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La gente cree que todos están ante la presencia de Dios. No, Señor. Los únicos que están en la presencia de Dios son los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los únicos. Por eso es importante comprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Pero cuentas en Sardis con unas cuantas que no han manchado sus vestiduras. Escuche bien.
No han manchado sus vestiduras. En la iglesia en Sardis, aunque era una iglesia que ya le había entrado el evangelio progresista, habían unas que otras personas que se mantenían en el evangelio verdadero de Cristo, en el evangelio aquel que la gente cree que es religiosidad, en el evangelio aquel que la gente cree que es fanatismo, aquel que demanda limpieza de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Ese es el evangelio puro del Señor. Y por eso dice acá, hay unas personas que no han manchado, ¿qué? Sus vestiduras. ¿Por qué? Porque Jesús nos limpió. ¿Qué más dice? Y andarán conmigo. Qué hermoso. Ellos son dignos de andar conmigo. Ellos son dignos. El problema es que yo te diga, tú vas al reino de los cielos. El problema es, ¿eres digno tú? Y el problema es que ahí no lo decido yo. El problema es que es Dios el que decide quién es digno y quién no es digno. ¿Y cómo es que somos dignos? Que nos mantengamos limpiando nuestras vestiduras. Que si ayer se me salió una grosería, pedirle perdón al Señor y buscar jamás decir una grosería. Que ayer le falté el respeto a una persona, buscar enmendar mi error y decirle perdóname. Estoy hablando de cosas leves. Que ayer la mente se despertó en lujuria, deseando la mujer ajena o el hombre ajeno, y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque eso es una mancha que se va quedando en el corazón. Y si no la limpiamos, pronto dará a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué es muerte? Separación de Dios por la eternidad. ¿Qué más dice la palabra? El que salga vencedor, voy terminando, el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás, wow, lea conmigo. O sea, la santidad no es cuestión de nosotros los predicadores legalistas, no, es cuestión de Dios. Y Dios dice, el que salga vencedor, ¿qué dice? Será vestido ¿de qué? Vestiduras blancas. ¿Qué más? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Dios es grande en misericordia, que no quiere que nadie se pierda. Y para que no nos perdamos, tenemos que ponerle cuidado a todo lo que no edifica. Por eso dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros, para que tu nombre permanezca siempre en el libro de la vida. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice. Por eso dice, acuérdate, haces memoria de lo que has recibido y lo que has oído. Porque lo que has oído es palabra de Dios. Y Dios dice, y aquí que estoy a la puerta y vengo pronto. He aquí, estoy a la puerta y vengo pronto. Dice, el que salga vencedor, y el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que le reconoceré delante de mi Padre. ¿Qué más? Y de sus ángeles. El que tenga oídos. El Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. El Señor te dice, aquí está mi palabra, hijo, hija. Tú decides. ¿La tomas o la dejas? Pero te recuerdo que tu nombre lo inscribí en el libro de la vida. Y no lo quiero borrar. Solo quiero que despiertes y pongas en práctica lo que has oído y lo que has recibido.
y jamás tu nombre será borrado del libro de la vida. Y estarás conmigo con vestiduras blancas por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. Eso es el registro eterno de Dios. Pero pastor, ¿qué pasa si mi nombre no está ahí? Termino, no puedo dejar esto inconcluso. Apocalipsis 20:15. Todos los que no tenían sus nombres registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. O sea, cuando Dios dice, y no borraré tu nombre jamás, está diciendo, tendrás vida eterna siempre conmigo. Y todo aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. ¿Y quién estará ahí? ¿Qué dice el verso 12? Y vi a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. ¿Qué más? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué más dice? Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que estaba anotado en los libros. Wow. Pero no olvides lo que dice el 15. Todo el que no aparece escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ojo, ahora entendemos por qué el Señor le dijo, no se alegren porque los espíritus se sujetan. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu nombre está en el registro eterno de Dios, eres bienaventurado. Así que solamente pongamos en práctica lo que hemos oído y sirvamos al Señor con todo el corazón. Y busquemos llevar este evangelio a toda criatura, para que aquellos que no crean escuchen y sepan que hay esperanzas de que sus nombres pueden escribirse en el libro de la vida cuando vengan a Cristo Jesús.